Es un placer estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Acompaña gratamente profesor Roy Mayer Rojas. Bienvenido, profesor. Gracias, hermano Raúl, por la bienvenida. Contento de poder compartir una vez más una porción de la palabra y el plan del Señor para la educación, la verdadera educación. Bueno, vamos a ver ahora los que desprecian la autoridad. Hoy día me parece, Roy, que esto está bien, a ver, como dijéramos, es muy común encontrarse con gente que desprecia la autoridad, pasa por alto reglas, normas de convivencia y tenemos resultados realmente complejos. Y estas son consecuencias directas de lo que es la intromisión del pecado en el mundo, despreciar lo que es una autoridad. Pero cuando uno habla de despreciar la autoridad entre nosotros, no es tan grave como despreciar la autoridad que Dios tiene. Que Dios... ¿Sabes qué, hermano Raúl? Vamos a, en alguna lección futura, aparece ahí en el índice, vamos a hablar específicamente de la ley de Dios, pero yo creo que el gran riesgo que corremos al no conocer, al no apreciar el carácter de Dios, es que entonces aquello que Él nos pide que hagamos, nosotros lo podemos considerar como una carga, lo podemos conseguir como una falta de, como una restricción, ¿no es cierto? Un atentado a la libertad, y no entenderlo como algo positivo, algo que nos hace bien, algo que nos protege del mal. Y implícito finalmente en esta desobediencia hay un desprecio a la autoridad. Dios es nuestro amigo, Él es muy cercano, Él quiere estar al lado nuestro, pero ojo, Él es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Él, somos criaturas y Él sabe lo que es mejor. Y a mí me llama la atención es que, bueno, una desobediencia no es solo un desconfiar de la palabra del Señor, sino también es, y tarde o temprano, un desprecio a la autoridad. Ahora, aquí en este capítulo 2, perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, habla de lo que tú habías mencionado un poquito y habíamos mencionado esta intromisión, esta falsedad que viene. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Esto es peligroso. Fíjate que estaba pensando en la situación que nos está pasando como mundo y como nación y como iglesia, ¿sí? En que estamos recurriendo a la internet para podernos comunicar, no podemos ir a la iglesia. Por lo tanto, la función de la iglesia de guiar así uniformemente, ¿no es cierto?, por la doctrina se ha perdido un poco porque tú tienes la opción de visitar muchas páginas y muchos predicadores. Y tenemos que tener tanto cuidado porque podría ser que se esté cumpliendo en algunos casos esto de los falsos profetas y falsos maestros, ¿no? ¿Te parece? Y sabe lo que nos pasa, hermano Raúl, es que hay tanta información disponible en Internet, es que nos hemos acostumbrado a alimentarnos de comida masticada por otros, ¿no es Ajá. cierto? Y dejamos de recurrir a la palabra del Señor pura como aparece reflejada acá. Este capítulo de Primera de Pedro, o sea, de Segunda de Pedro, también como pasa con el Génesis, hay un contraste muy grande. Hay un plan del Señor bonito de crecimiento, de desarrollo, pero el capítulo de Dios nos dice, habrán muchos y seguirán muchos las enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, dice acá. O sea, está hablando de que abundan los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Así que, ¿cómo distinguir el conocimiento verdadero del falso es nuestro desafío cuando abunda la información? Y yo pienso que la única manera y la forma más segura es conocer muy bien la palabra del Señor y el Señor también tendrá, ¿no es cierto?, como respuesta el Espíritu Santo que nos ayudará y nos guiará a toda verdad, ¿no? Ahora, el engaño nunca se presenta como engaño, eso es lo terrible.
porque estoy pensando en el jardín del Edén cuando la serpiente dice que habló. El razonamiento lógico es, mira, yo he comido de este árbol, yo he vivido y estoy hablando y tú ves que la serpiente no habla. O sea, ese razonamiento uno puede deducirlo y yo creo que cualquiera quedaría admirado de que si un animal nos comenzara a hablar y cosas así de esta naturaleza, de ese nivel. Entonces, ¿cómo uno puede discriminar, cómo puede discernir entre el bien y el mal? Es una cuestión de acercamiento a Dios y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe, porque podríamos estar comiendo del fruto de la prohibido de Dios y sentirnos bien, sentirlo agradable, delicioso, decía. Por eso es que los falsos maestros siempre lo hacen de tal manera que te meten mucha belleza y de improviso un engañito. Y así va. Va escondido, ¿sabe? Pablo dice a los romanos que nuestro culto debe ser racional. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, vemos nuestros sentidos, nos pueden engañar, vemos un milagro, ¿no es cierto? Una serpiente hablando, un milagro, pero no podemos ser engañados. Sabemos incluso que en el tiempo del fin el enemigo usará nuevamente y continuará usando las mismas estrategias, continuará usando el engaño. Pero me gusta, volviendo al pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en esta versión dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Claro, el versículo 10 ya nos decía lo que estamos hablando, que el Señor trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Dice ahí, trata con particular severidad a los que desprecian su autoridad. Sin embargo, el versículo anterior nos dice que el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Y los versículos anteriores habían puesto algunos ejemplos de eso, en el caso de Noé, en el caso de Lot. El Señor puede rescatarnos. No solo puede, es el único que puede rescatarnos de ese engaño, ¿no? Ahora, mirando lo que habíamos conversado en la semana, me parece que la situación es muy similar. Sigue el engaño, nos están tirando el anzuelo para engañarnos, y Dios nos ha dado advertencia, o sea, no estamos ausentes de que el engaño existe, por lo tanto, no tenemos justificación para decir, sabe, no lo sabía, como algunos pueden decir, no me di cuenta. Son engaños muy sutiles, muy fáciles de entrar así, y después salir va a ser muy complicado. A nosotros nos gusta entender antes de obedecer, pero a nosotros, a nuestros hijos, ellos deben aprender, cuando son pequeños, a obedecer antes de entender. Es decir, hay una edad, hay una madurez, hay algún momento en que a lo mejor podremos entender. Y muchas cosas nosotros de adultos, en nuestra relación con Dios, solo las entenderemos en el cielo. Entonces, qué importante es confiar en Dios, confiar en su palabra, y que aunque no entendamos las cosas, confiemos en que es lo mejor y hagamos lo que Él nos pide, que no despreciemos tampoco su autoridad. Claro, hablando de eso, fíjate que Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, nos da algunas advertencias para que encontremos. El versículo 17, hermano Raúl, también dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. La importancia de obedecer a nuestros líderes espirituales, en el caso de los hijos son los padres, en el caso de la iglesia son los pastores, los ancianos, en el caso de los colegios, las escuelas, son nuestros profesores. Hay una responsabilidad nuestra ahí. Exactamente. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, vamos a continuar mañana. Bendiciones. Continuaremos mañana con este importante e interesante tema.